Muchas gracias, señora Muñoz. Señor vicepresidente primero, cuando quiera. Sí, gracias, presidenta. Señora Muñoz, le agradezco la preocupación genuina por mi persona, pero estése tranquila que yo estoy muy bien. Aparte de esto, resaltar sinceramente que, como cualquier otro ciudadano, evidentemente mi actitud ante este tipo de comportamientos que puedan estar fuera de la ley o comportamientos irregulares es una actitud de indignación. Y, por supuesto, que es una actitud como servidor público también de incomprensión y, por supuesto, reconocerlo también en cierto modo de rabia. Y ante esta actitud que podemos compartir con muchos, con la mayoría, con la gran mayoría de los ciudadanos, nos debemos como responsables públicos de actuar. Actuar, por ejemplo, reforzando nuestro marco normativo para erradicar este tipo de comportamientos, como estamos haciendo, por ejemplo, con el plan de lucha contra la corrupción. Actuar también reforzando, por supuesto, a las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como están haciendo tanto el ministro del Interior como el ministro de Justicia. Actuar, por supuesto, con un elemento de colaboración y de transparencia para que toda la información que está a nuestra disposición pueda servir para llevar adelante cualquier procedimiento que esté abierto en el marco de la justicia. Actuar con la mayor contundencia posible, en definitiva, señoría. Pero todo esto tiene que darse, y esto es esencial, en un marco de respeto a la justicia, a su actuación y a sus tiempos. Y este respeto exige por parte de todos los poderes públicos que no se realicen juicios paralelos y que se respete también, por supuesto, la presunción de inocencia en esta Cámara. Lo que no podemos, señoría, es en esta misma Cámara realizar una actuación día tras día que lleve a que la ciudadanía esté totalmente alejada porque lo único que percibe es ruido. Intentemos añadirle algo más a la discusión que estamos teniendo con elementos que puedan ser de su interés. Déjenme, por ejemplo, añadir una nota adicional a la única nota que están tocando ustedes en los últimos meses, señalando, como ya dijo el presidente del Gobierno, que vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio. Se lo dejo anunciado, que a lo mejor es incluso de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente primero. La siguiente pregunta se la formula el diputado don José Vicente Mariboso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando usted quiera. Es decir, señor Cuerpo, que usted se pone muy indignado, pero no exige ninguna responsabilidad a sus corruptos. Llevaba usted 2 años y medio llorando por las esquinas porque le preguntábamos poco, y ahora que le preguntamos cada semana no contesta nada. Voy a intentarlo. ¿Hace este Gobierno algo por los trabajadores cuando el salario medio neto de impuestos e inflación es un 3,4% menos que cuando gobernaba el PP, o tienen que juntar varios trabajos para hacer un sueldo digno? ¿Hace el Gobierno algo por los empresarios a quienes tiene sometidos a asfixia burocrática y regulatoria, a infierno fiscal? No pueden poner en marcha ningún proyecto de inversión porque usted no les da conexión a la red eléctrica. ¿Hace el Gobierno algo, en fin, por los españoles, o se pasan el día ustedes corrompiéndose? Muchas gracias, señor Marí. Señor vicepresidente primero. Muchas gracias, presidenta. Evidentemente, señor Marí, me permitirá que haga una lista no exhaustiva, porque sería imposible en 2 minutos y medio, de las actuaciones que ha hecho y que está haciendo el Gobierno en favor de trabajadores y empresas. Para empezar, una red de protección frente a la pandemia, 3,5 millones de trabajadores protegidos por los ERTE, 140.000 millones de euros movilizados gracias a los avales COVID. Siguiendo por una subida del 66%, 8 subidas del salario mínimo interprofesional. Siguiendo, por supuesto, por un blindaje de las pensiones que suben con el IPC. Siguiendo, como no puede ser de otra manera, por la canalización de 80.000 millones de fondos europeos a la economía española, a proyectos específicos de inversión de nuestras empresas, que han llegado a 1,5 millones de beneficiarios, el 70% de ellos microempresas y pymes. Y siguiendo, por supuesto, por una agenda reformista ambiciosa. Reforma laboral, ley Crea y Crece, ley de startups, ley de formación profesional, lo que conlleva récord en creación de empleo, esos más de 22 millones de afiliaciones, más de medio millón nuevo de afiliaciones cada año, récord también en número de trabajadores, de estudiantes de plazas de formación profesional, récord, por supuesto, en creación de empresas. Hablaba usted de creación de empresas, hemos pasado de crear 8.000 empresas al mes, ha subido un 60% a crear más de 13.000 empresas al mes, gracias a las políticas de este Gobierno, señoría. Por lo tanto, una agenda de modernización, transformación y refuerzo del bienestar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señor Marí. No, señor Cuerpo. Por su culpa fuimos los peores en la pandemia. Perdimos 11 puntos de riqueza. Por su culpa fuimos los últimos en la recuperación de toda Europa. Usted es vicepresidente, sí, señoría, usted es vicepresidente de un gobierno colapsado, de un gobierno corrupto que no genera bienestar. Es decir, no son decentes ni son buenos gestores. Mire, los representantes de los empresarios y trabajadores en la memoria 2025 del CES han concluido que la vivienda y el mayor coste de la vida ha roto el puente entre crecimiento económico y bienestar social. Es lo que llevamos tiempo diciéndoles, que pese a su triunfalismo los españoles viven mucho peor. Ustedes han creado una economía de salarios bajos, de productividad estancada, de precariedad, intervenida hasta la extenuación. Cada vez nos alejamos más de la riqueza de los países punteros. Su crecimiento no es transformador. Han dilapidado los fondos Next Gen. Su crecimiento no es sano ni sostenible. Crecemos por acumulación de gente, por su gasto público descontrolado. No crecemos porque seamos más productivos y condenan a todo el mundo a un salario mínimo. Y nosotros proponemos hacer las políticas que nos permitan hacer que el salario medio de los españoles de 32.000 euros alcance los 50.000 euros para mayor bienestar y progreso. En esta situación, señor Cuerpo, ustedes solo ofrecen a los españoles más parálisis y más corrupción. Tengan al menos la honestidad de preguntarles y llamarlos a las urnas. Muchas gracias, señor Marí. Señor vicepresidente, primero. Gracias, presidenta. Señoría, época 14-18, la subida del salario real neto, es decir, teniendo en cuenta impuestos, en torno al 1%. 18-24, 3,5%. Ese es el resultado con pandemia, con crisis de inflación y con guerra en Ucrania de por medio. Además, protección frente a las consecuencias de la guerra en Irán, 5.000 millones para sectores y trabajadores. Además, protección a los agricultores frente a las borrascas, 2.800 millones. Y además, ganancia en derechos, aumento, por supuesto, de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 19 semanas, aumento también en derechos cuando miramos el récord en número de becas y, por supuesto, en presupuesto asociado a las becas, reducción del número de familias que llegan con dificultad a final de mes con respecto a su época, señoría, en más de 6 puntos. Esta es la realidad del día a día de las familias. Más allá de esto, ya lo hemos dicho muchas veces, reconocemos que queda espacio, queda todavía, por supuesto, quedan retos por delante, entre ellos el reto del acceso asequible a la vivienda, en el cual estamos ocupados y preocupados por parte del Gobierno y esperaríamos que así fuera también por parte de la oposición, sobre todo allí donde gobiernan, en las comunidades donde tienen competencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. La siguiente pregunta se la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Señor ministro, venden ustedes un falso éxito, un espejismo de crecimiento que ni ustedes mismos se creen, publicidad pagada en todos los medios internacionales, turnés por todos los países para tratar de modificar la opinión pública. Han llegado incluso a cambiar los mecanismos de cálculo del INE para falsear los datos reales de la inflación. Y ustedes venden exclusivamente los datos macros de España y no es raro que en volumen crezcamos. Han metido ustedes en los últimos 5 años a 5 millones de extranjeros en España. Por eso, con ustedes las élites están encantadas, desde Goldman Sachs hasta el IBEX. Todos viven con ustedes un momento dorado. Los grandes fondos de inversión hacen máximos beneficios. Con ustedes viven una época dorada. Sin embargo, los españoles de a pie, el currante, no ven ese espejismo que ustedes venden. La realidad es que España es líder en pluriempleo. Llegar a fin de mes es una odisea. Llenar la nevera es prácticamente imposible. En España ya se consume, a pesar de tener más población que nunca, se consumen menos verduras frescas, menos pescado fresco, menos aceite de oliva, porque los alimentos sanos, la dieta mediterránea, es absolutamente inalcanzable. Se consume más pasta, más aceite de girasol, porque el poder adquisitivo de los españoles cae en picado. La vivienda. Es que hoy en día cuesta lo mismo una habitación lo que hace 10 años costaba una casa completa.
Esa es la realidad de los españoles. Es que el 70% de los menores de 34 años tienen que vivir con sus padres. Señor ministro, su realidad económica es un puñetero desastre y ustedes se empeñan en vender maquillaje que los españoles no ven y que no les da de comer. ¿Cuándo van ustedes a dejar de mentir? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. Señor vicepresidente primero. Gracias, presidenta. Señor Figaredo, su pelea con las cifras no es otra cosa que una pelea con un diagnóstico unánime de organismos nacionales e internacionales. Es una pelea, por ejemplo, con la Comisión Europea, que señala año tras año que España es el líder, no solo en crecimiento, sino también en creación de empleo entre las grandes economías europeas. Es una pelea con el Fondo Monetario Internacional, que señala que España está creciendo, entre otras cosas, liderado por un vector de consumo privado y de inversión privada, que son las dos grandes fuerzas de crecimiento a corto plazo y que resalta además la fortaleza del mercado de trabajo y, escuche bien, señor Figaredo, la inmigración como factores de crecimiento. Es una pelea con la OCDE, que señala la fortaleza en la recuperación de la renta disponible de los hogares. Es una pelea con el Financial Times, que señala que España está liderando en recepción de inversión extranjera directa a nivel internacional. En definitiva, lo que subyace detrás de todo esto, señoría, es una pelea con unos datos que desmienten su diagnóstico, que desmienten su narrativa y que desmienten sus políticas. Nosotros aceptamos estos retos que quedan, pero también señalando que la hoja de ruta se está demostrando eficiente para seguir avanzando y teniendo un claro reto, un claro programa para afrontar estos retos por delante, entre ellos, como he dicho anteriormente, el de la vivienda. Muchas gracias. Señor Figaredo, cuando quiera. Las élites, en definitiva, están encantadas con ustedes, efectivamente, mientras que el español de a pie cada día paga más impuestos, cada día le es más difícil llegar a fin de mes. Y no es raro que usted haga esa lectura, porque viven ustedes totalmente desconectados de la realidad. Ustedes, en ese Consejo de Ministros que día a día avala todas las locuras del gobierno que vemos, que avala la corrupción del gobierno, esa corrupción abyecta, ese latrocinio sistemático a los españoles, el caso Leire, tratan ustedes de manipular a los jueces y todo esto lo avalan ustedes, esas mentiras las avalan ustedes y usted en concreto, que colabora con este Consejo de Ministros. Dejen de mentir. Muchas gracias, señor Figaredo. Señor vicepresidente primero, cuando quiera. Sí, señor Figaredo, entiendo su incomodidad. Ahora resulta que está fundamentado y objetivado que las energías renovables son un factor de competitividad para nuestro país, son un factor además de atracción de industria, atracción de inversión, son un factor de incremento de nuestra soberanía energética, como estamos viendo frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Ahora resulta también que la inmigración es un factor claro de crecimiento, incluso en términos per cápita, como ha señalado el Banco de España, e incluso de mejora de productividad, como señalan estudios, por ejemplo, de la Universidad de Alicante. ¿Y cuál es el vector de incomodidad? Pues que esto, como he dicho, cuadra mal con una agenda que tienen, por ejemplo, ya desplegada en algunas comunidades autónomas de la mano del Partido Popular, por ejemplo, en Extremadura, en mi comunidad autónoma, una agenda que va en el sentido contrario, de desaprovechar la mayor ventaja competitiva que tiene Extremadura, como es la presencia en un factor clave como son las energías renovables, desaprovechar el capital humano y hacer, en definitiva, que Extremadura sea cada vez más pequeña, más empobrecida y que esté más aislada. Señoría, nosotros, por nuestra parte, lo que vamos a hacer es seguir remarcando la agenda que tenemos y la eficacia y el impacto positivo que está teniendo esta hoja de ruta en los españoles, trabajadores y empresas, y esperemos que en algún momento, ¿por qué no?, incluso poder contar con su voto positivo en alguna de estas medidas que favorecen a los españoles. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, la última pregunta se la formula la diputada doña Inés Granollers Cunillera, del grup parlamentari Republicà, que té la paraula, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Senyor Corpo, els bancs no paren de presentar beneficis rècords, però mentre guanyen més diners que mai, però mentre això passa, els autònoms i petites empreses continuen trobant dificultats per accedir a un crèdit a unes condicions raonables, als pobles cada vegada hi ha menys oficines i menys atenció personal, les famílies continuen pagant comissions abusives, les hipoteques estan caríssimes i, en canvi, els seus estalvis pràcticament no tenen
remuneració. I, a més, encara no s'han corregit moltes de les males pràctiques que vam conèixer del rescat bancari la dècada passada. Per exemple, quan una família tenia dificultats per pagar la seva hipoteca, el banc es podia vendre aquest deute a un fons d'inversió. Així, una hipoteca de 100.000 euros se la podien vendre per 30.000, però la família continuava devent aquests 100.000 euros. En altres paraules, el fons es beneficiava d'un descompte, però la família continuava pagant. La banca sempre guanya, ministre. Creu que aquesta situació és justa? Moltes gràcies, senyora Granollers. Senyor vicepresidente. Gracias, presidenta. Señoría, gracias por la pregunta. Es cierto, y creo que tenemos que ser justos también, que el impacto y la aportación del sector financiero en la situación actual es muy distinto al que tuvimos en la crisis financiera. El sector financiero está siendo un factor positivo en la actuación en estos últimos años y en la capacidad que estamos teniendo de resiliencia ante los distintos shocks que hemos sufrido. Entre otras cosas, porque ha sido un aliado a la hora de canalizar, por ejemplo, los avales ICO hacia el sector empresarial. Entre otras cosas también porque cuando vemos los datos del Banco Central Europeo en términos de provisión de crédito, no solo no hay restricción de crédito para nuestras empresas, sino que además en términos de costes estamos por debajo de la zona euro, incluso mejor para nuestras pymes que algunos de los grandes países de la zona euro. Pero es cierto que hemos tenido que poner medidas sobre la mesa y hemos conseguido que esta aportación positiva de la banca, sus buenos resultados en materia de liquidez o de solvencia, hayan sido compatibles con una mayor aportación a través del impuesto extraordinario sobre los beneficios de la banca a los costes derivados de las medidas que hemos puesto en marcha para el COVID o para la guerra de Ucrania. Además, hemos conseguido, en este caso colaborando con la banca, reforzar nuestra agenda de inclusión financiera, tanto para los mayores, atendiendo a la demanda que partió de Carlos San Juan, como también en el ámbito rural. Recordar que en el ámbito rural, por ejemplo, hemos atendido a todos los pueblos de más de 500 habitantes, más de 330.000 personas ya tienen acceso a efectivo, gracias a las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años. Seguiremos trabajando en esta agenda porque es importantísimo, entre otras cosas, con la clave de bóveda para esto, como es la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, donde también contamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Senyora Granollers, quan vulgui. Sí, gràcies. Els bancs es beneficien d'un sistema altament oligopolític, un mercat amb molt poca competència i aquí la gent té la sensació que les regles no són igual per tothom. Quan els interessa, actuen ràpidament, apugen el cost de les hipoteques i dels préstecs, però quan es tracta de remunerar l'estalvi, tal com li he dit, facilitar el crèdit a les petites empreses o mantenir aquests serveis a les poblacions, els hi costa molt. Vostè diu que han fet aquesta feina i sí que és cert que s'ha fet, però vostès també saben que la banca no compleix la major part de les hores que diu que posarà atenció o que posarà aquests caixers automàtics. També amb les hipoteques venudes a fons d'inversió passa exactament el mateix. Els beneficis són pels grans fons voltors, però les famílies continuen sense beneficiar-se. Perquè la pregunta és molt simple i és la que es fa qualsevol ciutadà. Si un fons d'inversió es pot beneficiar d'un descompte d'un 60 o un 70%, per què la família no pot fer el mateix? I per això li pregunto, ministre, està disposat a aprofitar la futura regulació dels compradors i gestors de crèdit per garantir a les famílies un dret real de tanteig i retracte quan el seu deute es vengui a un fons d'inversió? Perquè, ministre, mentre els bancs acumulen beneficis rècords, la ciutadania no arriba a final de mes. I és aquí on hem de treballar, que la ciutadania arribi a final de mes. Gràcies. Muchas gracias, señor Granollers. Señor vicepresidente, cuando quiera. Sí, gracias, presidenta. Señoría, cuando hablaba de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, esta va a servir también a través de reclamaciones gratuitas, vinculantes para las entidades cuando se trate de menos de 20.000 euros, para seguir cumpliendo y obligar a las entidades financieras a que cumplan allí donde no se estén cumpliendo los compromisos que han adquirido, por ejemplo, en términos de horario de apertura o de disponibilidad de efectivo o de acceso a ese efectivo. Más allá de esto, coincido en el elemento de la remuneración de los depósitos y ahí estamos trabajando también para poner en planta instrumentos financieros de ahorro
ahorro para los hogares, para que puedan, en este caso, también acceder a estas cuentas que les den más por sus ahorros y que les permitan también, en este caso, mejorar su situación día a día. Además de ello, tenemos un proyecto de ley sobre servicios donde esperamos también poder reforzar la situación de los hogares ante la posible venta de sus créditos a fondos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La primera pregunta se la formula la diputada doña Idoia Sagastizabal Unceta Barrenechea, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra, cuando quiera. Por favor, silencio. Gracias. Vicepresidenta, electrificación, reindustrialización y resolver el problema de la vivienda. 3 retos que pasan por tener una red eléctrica con capacidad suficiente que hoy no existe. Llevamos demasiado tiempo oyéndoles hablar que son el Gobierno de la vivienda y la transición ecológica, pero las palabras no se corresponden con sus actos porque no hacen lo que tienen que hacer para que sus promesas se conviertan en realidad. Si la electricidad no llega, las nuevas construcciones no son habitables y la industria se debilita. Tenemos una red saturada y la ejecución de la planificación anterior deja mucho que desear. Solo hay que ver los datos. En Euskadi las subestaciones acumulan un retraso medio de más de 5 años, la mitad de las posiciones más de 3 años pendientes y las 17 posiciones previstas en la nueva planificación ya estaban en planificaciones anteriores y todavía no se han ejecutado. Extrapole estos datos al Estado. El resultado es evidente. Prácticamente el 100% de los nudos de distribución en Euskadi están saturados y eso tiene consecuencias reales. Se han rechazado proyectos urbanísticos equivalentes a entre 5.000 y 6.000 viviendas. Se han rechazado solicitudes de conexión de 30 industrias, unos 5.000 millones de inversión. Es decir, la industria que quiere instalarse no puede conectarse, la que quiere electrificarse tampoco y la construcción de vivienda queda bloqueada. Y el principal cuello de botella hoy está en la falta de capacidad de la red, pero también en los retrasos de su ministerio. Siguen sin aprobar la nueva planificación. Siguen sin aumentar los límites de inversión en redes. Han retrasado la aplicación de la normativa que permitiría habilitar conexiones de manera prácticamente inmediata. Es decir, hay enchufes instalados, potencia disponible que podrían utilizarse para conectar nuevas viviendas y actividades industriales, pero siguen sin poder aprovecharse porque su ministerio ha retrasado la aplicación de la normativa. No han hecho tampoco nada para corregir los retrasos de la ejecución de la planificación vigente, pese a que podrían encargar las obras a otros operadores o permitir la anticipación de inversiones ya planificadas. Y las modificaciones puntuales de la planificación solo están aplicando para control de tensión por el apagón y no se usan para habilitar capacidad y conectar lo que de verdad importa, vivienda e industria. Con esta combinación, diríamos que un tanto letal, ¿cómo piensa garantizar la electrificación de la vivienda y la industria y la implantación de nuevos proyectos generadores de empleo? Muchas gracias, señora Sagastizabal. Señora vicepresidenta tercera tiene la palabra. Por favor, silencio. Seguimos con la sesión de control. Por favor, silencio. Muchas gracias, presidenta. Señora Sagastizabal, le agradezco la pregunta para hablar de electrificación, que sí es motor de crecimiento económico y motor de autonomía y soberanía en vivienda, en industria y, por supuesto, también en el transporte. Lo que nos encontramos hoy es un país atractivo y ese atractivo lo que lleva es ese apetito por la red y por la conexión a la red eléctrica. Sin embargo, quiero aclarar, no es una falta de red física. Lo que hay es un acaparamiento real de la red existente y para lo cual hemos venido aprobando medidas que están en vigor. Como conoce, el Real Decreto Ley 7/2026 incluye medidas para evitar esa especulación, para que no salga gratis especular y para que no salga a cuenta, con varias actuaciones. Que los proyectos tengan que cumplir hitos concretos a lo largo de su vida, que cada acceso esté asociado a un CENAE, es decir, a una actividad industrial y, por supuesto, priorizamos por primera vez este Gobierno por encima de la mesa una priorización de proyectos, empezando por viviendas, siguiendo por servicios esenciales, proyectos existentes industriales y, en cuarto lugar, también los proyectos que se definan como estratégicos. Y también me gustaría destacar ese proceso de planificación que está en marcha, es decir, seguimos apostando por la transición energética y somos conscientes que esa transición energética requiere de más planificación, de más redes y, por lo tanto, lo que hemos puesto encima de la mesa es una nueva planificación con inversiones por encima de los 13.500 millones de euros, un Real Decreto de aumento del límite de inversiones que va a suponer en distribución un incremento de 7.700 millones y en transporte de 3.600 millones de euros, como conoce. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Sagastizabal.
Gracias, vicepresidenta, pero no solo el acaparamiento. Usted acaba de anunciar unas determinadas medidas que siguen todavía sin publicarse. Y cuando la red es el cuello de botella de la economía, y no lo digo yo, ya lo está diciendo hasta el FMI, el problema deja de ser energético y pasa a ser estructural. Acelere con todas estas medidas, porque estamos en la recta final de la legislatura y sin capacidad eléctrica no hay vivienda asequible, no hay vivienda nueva, no hay vivienda disponible y la industria se debilita y se deslocaliza. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Señora vicepresidenta tercera. Gracias, presidenta. Señoría, le aseguro que la electrificación es una prioridad de este Gobierno. Vivienda, industria y transporte, le insisto. Fíjense si es importante, entre el año 2020 y 2025, las solicitudes de acceso concedido, en este caso al País Vasco, superaron los 2,7 gigas. Esto, quiero decirlo claro, es prácticamente duplicar la potencia pico existente actual en el País Vasco. Es decir, sí hay movilización, sí ha habido accesos concedidos y ahora estamos trabajando en todas esas alegaciones recibidas, alegaciones que se basan básicamente en impulsar la electrificación, la demanda versus la planificación interior, que no era demanda sino generación. Estamos ultimando la tramitación de ese Real Decreto de Inversiones y, por supuesto, yo creo que es un paquete integral, novedoso, que va a conseguir ahondar y avanzar en la transición energética. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Néstor Rego Candamiel, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra cuando usted quiera. Grazas. Señora vicepresidenta, vostede sabe que en marzo de 2025 foron presentados en Bruselas os primeiros 47 proxectos estratégicos de materias primas críticas da Unión Europea vinculados ao Plan de Rearme Europeo. 7 no Estado español e un deles a mina de Doade na Galiza, unha mina que conta cun amplo rexeitamento social polo seu evidente impacto ambiental. E recentemente coñecemos unha investigación que revela que varios proxectos, entre eles precisamente este da mina de Doade, foron incorporados á listaxe a pesar de non contar nin con informe técnico nin de avaliación ambiental previo. Que opinión, señora vicepresidenta, ten o Goberno español ao respecto? Muchas gracias, señor Rego. Señora vicepresidenta tercera tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, señor Rego. Yo creo que le quiero compartir algo tan importante como que hay una premisa de partida. Nosotros consideramos que esta transición energética, ecológica, tiene que ser de la mano con el territorio. El territorio importa y las personas que habitan el territorio importan. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando en esta línea. El Gobierno lo ha hecho desde el primer momento. Respecto a los proyectos estratégicos, sabe que se definen a nivel de la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento de Materias Primas Críticas. Por lo tanto, si se cumplen los criterios, esos proyectos pasan a ser estratégicos. Lo que sí quiero decir es que, a pesar de ser una decisión de la Comisión, la tramitación del proyecto y la autorización administrativa corre por parte de la comunidad autónoma, que es la competente. Lo que sí le puedo garantizar es que todo el proyecto tiene que cumplir con los garantes ambientales, esa tramitación ambiental y también los garantes desde el punto de vista de la normativa de minería. Garantía minera con un plan de restauración. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Rego, cuando quiera. Señora vicepresidenta, pola súa resposta parece que é cuestión da Unión Europea e da Comunidade Autónoma. No entanto, cando vostedes tiveron a oportunidade de poñer obxeccións a este proxecto, non o fixeron. E a cuestión é que a mina de Doade xa tivo un intento de apertura en 2020 que foi frustrado pola denegación da autorización tras un informe negativo precisamente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que depende do Estado debido á súa afectación aos acuíferos da zona. É dicir, foi rexeitado polo seu elevado impacto ambiental. Agora está de volta vinculado ao programa de Rearme Europa, pois o litio, como sabemos, é un mineral fundamental na tecnoloxía militar utilizado tanto en equipamento como directamente en armamento. E fainos sen sequera pasar por unha avaliación ambiental previa e co precedente de ter sido xa rexeitado hai 6 anos. Sorprende, por tanto, que a pesar diso o Goberno español, como dicía, non realizase ningunha obxección, como recoñeceu o seu Ministerio na resposta a unha pregunta escrita do BNG. Desde a nosa perspectiva, o proxecto da mina de Doade non se xustifica nin do punto de vista ambiental, nin do punto de vista da súa utilización para fins armamentistas e para cumprir co mandado da OTAN de incremento do gasto
en defensa e investimento na industria militar á custa do investimento en políticas sociais e de mellora dos servizos públicos. Insírese ademais nun esquema de expolio da Galiza por parte de grandes empresas que non deixan ningún beneficio no país, mais si todas as consecuencias negativas. E o exemplo, poñamos por caso da mina de Touroupino, un proxecto que será rexeitado precisamente este domingo na illa de Arousa. Reclamámoslle, polo tanto, que rexeite este proxecto de Doade. Señor Rego, se le termina. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor Rego, nosotros somos profundamente respetuosos con todas las competencias, en este caso las que son de la Comisión Europea, las que son del Estado o las que son de las comunidades autónomas. Le vuelvo a insistir, la valoración ha sido positiva por parte de la Comisión de acuerdo a unos criterios. Yo creo que es el momento de garantizar que todos los procedimientos, efectivamente los ambientales, los procedimientos mineros, se lleven con máximo rigor y garante por parte de la comunidad autónoma competente. En todo caso, lo que sí le puedo decir es que el debate sobre la autonomía estratégica es muy importante y aquí cuando hablamos de autonomía estratégica también es para la transición energética y para la transición digital. El litio es importante cuando hablamos de las baterías que se utilizan también dentro de esa transición energética. Por lo tanto, el Gobierno de España apuesta siempre por el refuerzo de la autonomía, pero también de la mano del territorio, con las máximas garantías y, por supuesto, en contacto con la comunidad local. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Tercera, vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la fórmula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Bolaños, se le ve intranquilo. Y es normal. Ayer la UCO visitaba a su ministerio. Supongo que para ustedes ya es el pan nuestro de cada día. El día que no van a Ferraz, visitan dependencias del Gobierno de España. Pero la realidad es que su ministerio está en el ojo del huracán. Esa es la realidad. Estos días ha estado usted muy volcado en la visita del Papa, pero yo le pido que hablemos ahora de Santos Cerdán. El cabecilla de una trama criminal en lo que ha convertido al Partido Socialista desde la llegada de Pedro Sánchez. Cerdán el otro día emitía un comunicado de prensa, dijo que el objetivo de la Guardia Civil y de los jueces no es investigar delitos, sino destrozar a personas. Se llama efecto espejo. Eso que tanto le gusta al Gobierno de España y al Partido Socialista. Porque eso es precisamente lo que hacía Santos Cerdán, lo que hacía Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista. Destrozar la vida de las personas que investigaban y que denunciaban los casos de corrupción que afectan a este Gobierno. Esa cloaca va a ser el epitafio político del Gobierno del que usted forma parte y es nada más y nada menos que el ministro de Justicia. Ejemplifica muy bien lo que son, lo que han sido y lo que ustedes han hecho. Un Gobierno corrupto desde antes de nacer. El pecado original, que para tapar sus delitos decidió cometer otros aún más graves, otros aún mayores. Usted también cumplió las órdenes de la cloaca y las órdenes de Pedro Sánchez, de PS, del 1. Desde el mismo día que se puso en marcha la cloaca, usted puso en marcha sus contrarreformas de la justicia. Cuando se activó esa guerra sucia, fue entonces cuando usted se puso manos a la obra también. Intentó acabar con la acusación popular, lo recuerda, llenar la judicatura de afines del Partido Socialista, lo recuerda, y que la instrucción quedara en manos de la Fiscalía, lo recuerda. Ha visto la relación, ¿no?, de Leire Díez con su fiscal general del Estado, el que usted defendía, por el que usted ponía la mano en el fuego. Señor Bolaños, ¿cuál ha sido su participación en esta cloaca?